a la segunda parte de esta mesa. Saludo con gusto a nuestro compañero periodista Ulises Zamarroni, con el gusto de saludarte, y nos acompaña esta tarde el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, del Programa de Estudios del Desarrollo, Saúl Arellano, a quien saludo a ambos. Muchísimas gracias. Nos vamos con una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa, y me gustaría empezar contigo, Ulises. Pues un tema que lamentablemente, ¿cómo se les llama a estas personas que viven en la calle? Los seres sin nombre o personas invisibles, pues así terminan siendo. Muchas veces la ciudadanía y los propios gobiernos prefieren voltear a otro lado que pues voltear a ver esta situación que no se puede corregir. Qué difícil corregir esta situación. Ulises, adelante. Híjole, Gabriel, pues yo creo que las personas que viven en la calle son el claro ejemplo, un reflejo de lo que somos como sociedad, desde las familias, desde las casas, la falta de programas sociales, la falta de interés de las autoridades municipales, estatales. Ahí lo vemos en las personas que viven en la calle. Obviamente en los núcleos urbanos mayores hay más personas que viven en las calles, más personas que viven allá. Sin embargo, sí nos damos cuenta que la diferencia de cifras entre una autoridad y otra, una instancia, un colectivo, pues hay una cantidad muy distinta en los datos que maneja cada una de ellas, y nos damos cuenta precisamente que es la falta de interés que tienen las autoridades, porque si tuviéramos una fuente oficial, por ejemplo, INEGI, dijera una cifra que manejan todos al unísono, nos daríamos cuenta de qué tamaño es el universo de personas que habitan en las calles. Pero tenemos el INEGI, tenemos el CEPAL, tenemos los DIFs municipales que también realizan sus conteos. Sin embargo, no hay datos específicos, no hay una estadística muy clara, ni siquiera para partir de qué tamaño es el problema. Obviamente, si ya eso lo trasladamos a los programas públicos, a la agenda política, las políticas públicas que tienen las autoridades, pues nos vamos a dar cuenta que definitivamente, como lo mencionabas, Gabriel, son seres invisibles, son personas que no existen para ninguna autoridad. Muy bien. Saúl. Buenas tardes, Ulises. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Coincido con lo que comenta Ulises. El primer problema que tenemos es de diagnóstico. No existe en todo el país una sola entidad, una sola ciudad que disponga de un diagnóstico apropiado de qué magnitud es el problema de las personas que viven en situación de calle. No tenemos, por lo tanto, tampoco una aclaración o una, digamos, segmentación por edades, por ejemplo, ¿no? Porque es muy distinto una persona que tiene 65 años o más y que vive en la calle respecto de niñas, niños y adolescentes que viven en la calle, ¿no? Y luego tenemos problemas adicionales que se van agravando cada vez Saúl, más. vamos a parar un poquito tu intervención. Tenemos muchos problemas con audio, y para que la ciudadanía, nuestra audiencia sí pueda, vamos a recuperar tu llamada y mejorar el audio porque se escucha muy mal. Entonces vamos a recuperar la llamada con Saúl. Por lo pronto, Ulises, bueno, dice Saúl, planteaba, y ahorita lo retomamos, no, con esto de no tener una fuente fidedigna de información, difícilmente podríamos tener un buen diagnóstico para poder reaccionar o para poder tomar ciertas medidas. A mí lo que me llama la atención es que, vaya, esto no es un tema de ayer, es un tema de toda la vida, y que no se tengan diagnósticos de este problema o que no se hayan puesto políticas públicas, pues sí va a estar, qué difícil, ¿no? Qué difícil que como quizás no representan votos o no representan movilizaciones o no sé, pues no tiene ni caso atender esta situación. No sé, qué manera de perder la dignidad humana, ¿no, Ulises? Fíjate, Gabriel, creo que le diste en el clavo. No representan votos, no son material político para nadie, no son material electoral. Entonces, simplemente pues son un gasto, serían una inversión, un dinero que se invierte en personas, sí, pero personas que no les sirven a la política, digámoslo de la manera más clara, y es la realidad, porque lo vemos autoridades municipales que sí en tiempos de frío realizan algunos operativos, se los llevan a algún refugio, habilitan algunos albergues para que no se mueran en las calles,
porque si se mueren, esas estadísticas afectan en los índices estatales, en los índices municipales. Entonces sí harán lo que sea menos escándalo para las autoridades. Y creo que ahí es donde está el problema, porque si buscamos prevenir la desintegración familiar, que las personas se vayan de sus casas, van mal las autoridades, van mal autoridades municipales, estatales, van mal las escuelas, van mal las instituciones, porque no lo han hecho bien, porque cada día hay más desintegración social. Ahora, en los programas para ayudarlos van a decir, bueno, ¿y para qué quiero ayudar a un indigente si ellos mismos no se quieren ayudar? Entonces, sí urgen programas, urgen políticas públicas que sean claras, que sean concretas, desde primero el apoyo psicológico, porque invariablemente el motivo para que una persona se vaya de su casa y decida vivir en la calle, pues debe de haber alguna situación, debe de haber algo que posiblemente tenga una solución, tenga una consecuencia que no estamos viendo. No somos científicos, no somos investigadores, no somos psicólogos ni psiquiatras. Entonces sí debería de haber autoridades y entes competentes totalmente para diagnosticarlos, para saber qué tienen, qué es lo que está pasando y llevarlos, encaminarlos, si es de regreso a su casa o si es hacia un lugar donde también puedan ser útiles, donde ellos se sientan perfectamente para reintegrarse a la sociedad. A ver, esta parte está bien interesante y me gustaría ir a la pausa, pero dejándolo en la mesa, reincorporándolos a la sociedad. Y aquí yo me pregunto si los que ya están, las personas privadas de la libertad, difícilmente pasan por un proceso de reincorporación. Ahora imagínate aquellos que viven en la calle. Me gustaría regresar con este tema. Vamos a la pausa y regresamos. Te retomamos, Saúl, ya con un mejor audio. Comentabas hace un momento y bueno, poníamos en la mesa lo que decías al principio, la falta de diagnóstico para poder implementar políticas públicas y bueno, entre Ulises y yo comentábamos que parecería que como no representan votos este rango poblacional, la gente que vive en la calle, que no tiene ni papeles ni nada, parecería que pues por eso no tiene caso atenderlos. En un análisis muy somero, pero pues con una crítica política, sobre todo a las administraciones públicas. Difícil que muchas personas que viven en la calle se puedan reincorporar, pero no digo que no se pueda, Saúl. Es muy complicado, Gabriel, porque estamos hablando de perfiles diferentes. Por ejemplo, pensemos en las personas que viven con esquizofrenia. Son personas que han perdido todo contacto con la realidad. Es cierto que algunos tienen familiares, pero es cierto también que este grupo de población carece de los servicios de salud, carece de afiliación, carece incluso a veces de documentos que permitan identificarles apropiadamente y tener un seguimiento, una canalización y a veces el retorno a sus propias ciudades de origen. En segundo lugar, tenemos niñas y niños en situación de calle y ese es un problema súper grave porque estamos hablando de población que además de que lleva muchos años en estas circunstancias, de pronto comienza a ver fenómenos como en los que ocurren en la Ciudad de México o en las grandes zonas metropolitanas del país, en los cuales estas niñas y niños desde edades muy tempranas llegan a tener hijas e hijos, de tal forma que tenemos poblaciones de segunda o hasta de tercera generación ya viviendo en las calles que se habitúan a este sistema de vida y que muchas y muchos de ellos también en muchas ocasiones resultan reclutadas o reclutados por el crimen organizado o bien se convierten en víctimas de fenómenos tan graves como la trata de personas con fines de explotación sexual o fines de extracción de órganos, tejidos o sus componentes. De tal manera que la ausencia de la política pública para una adecuada atención, una adecuada identificación, contabilización de estas personas y luego su tratamiento y luego su intento de reinserción social, pues ocurre que no está sucediendo porque no hay esta política integral. Pensemos además de que ahora tenemos un fenómeno adicional, personas en situación de calle que no son mexicanas, que no forman parte de la comunidad nacional, digamos, que son estas poblaciones en tránsito por el país, que vienen en caravanas de migrantes y que enfrentan todos los retos y todas las dificultades de las personas que efectivamente viven en la situación de calle, pero que en este caso estamos hablando de personas que se mueven
constantemente en el territorio. Entonces, el fenómeno se está complejizando cada vez más y no hay una autoridad que tenga las capacidades ni técnicas, ni de personal, ni de recursos para enfrentar el problema en el corto plazo. Parece ser que, como bien dices, como no es un Claro. problema político inmediato, como no es un problema que tenga que ver con los votos, pues no es atendido con la prioridad que requiere. Hablando de fenómeno complejizado, ya me queda un minuto, pero yo no sé si pudiera meter dentro de la casilla de este problema lo que se ha dado a conocer con el crematorio clandestino de Teuchtitlán, en Jalisco, este testimonio de un joven que ha calificado eso como la escuelita del terror, y no sé si ahí podríamos también meter, ¿no?, a la gente que quizás en situación de calle la reclutan a la fuerza y se la llevan y ya ha terminado ahí. Y esto que estamos viendo pues es el reflejo de todo esto que estamos viendo. Tengo menos de 30 segundos, Ulises, para concluir. Mira, Gabriel, son realmente la población más vulnerable del país y por quien menos importancia tienen autoridades municipales y estatales. Ahí debería estar el foco, precisamente para evitar que se vayan al crimen organizado. Muy bien, para cerrar, 30 segundos, Saúl. Mira, el lema de este gobierno y el anterior era que por el bien de México, primero los pobres. Pues habría que añadir un poco, Gabriel, el tema de que primero los más pobres, y estos son las personas más pobres, porque no solamente estamos hablando de la pobreza económica, sino de enormes circunstancias de vulnerabilidad social que se mantienen y que les agobian y que les dañan todos los días. Creo que habría que generar una política integral de atención a este grupo y finalmente no la tenemos, urge que se diseñe. Primero, los más pobres. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Saúl. Gracias, Ulises, por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate y empezar la semana. A usted también.